Paz y bien, hermanos, bienvenidos una vez más. El día de hoy continuamos meditando en este estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna, y vamos a continuar precisamente con este segundo bloque titulado Iglesia y Misión. El tema de hoy lleva por título El Espíritu Santo, vida de la Iglesia, el bautismo. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos claros en el tema anterior de que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia para que los hombres alcanzáramos los frutos de su sacrificio y el don de salvación en el Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia dispone de dos medios de salvación. Uno es el medio general, que se da a través de la enseñanza del Evangelio. Y el otro medio es el medio específico, que se da a través de los sacramentos, que son el regalo de Dios y los medios de salvación que el Señor dejó en su iglesia para beneficio nuestro. Solo la Iglesia Católica cuenta con estos tesoros de la gracia de Dios. Vamos a iniciar entonces hablando acerca de lo que son los sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Recordemos que después tenemos los dos sacramentos que son de sanación. ¿Cuáles son ellos? La confesión o reconciliación y la unción de los enfermos. Para terminar finalmente con los dos sacramentos de servicio. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio? Estamos hablando de el matrimonio y el orden sacerdotal. Por lo tanto, la Iglesia dispone de 7 sacramentos, los cuales son bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión o reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Hoy nos toca hablar acerca del bautismo. Vamos a ir tocando estos sacramentos de manera un poco general, porque luego, en bloques posteriores, vamos a hablar de cada uno de ellos de manera un poco más específica. Entonces, iniciamos con el sacramento del bautismo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos a Cristo desde el primer instante de nuestra vida. Necesitamos a Cristo desde el momento en que nacemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla a sus apóstoles diciéndole, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al versículo 20, donde la palabra de Dios nos dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es a través de esta cita bíblica donde nosotros nos damos cuenta cómo el bautismo es un mandato universal de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien envía a sus discípulos a través de todos los pueblos y naciones a bautizar. Con el bautismo, el Espíritu Santo se posesiona del alma y actúa desde adentro.
continuando esa obra de salvación que Jesús ya inició en nosotros, continuando la santificación que necesitamos para poder estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, el bautismo es un mandato universal y es la puerta para la entrada a nuestra salvación. Los hermanos separados dicen que el bautismo en los niños no tiene valor, porque según ellos el niño no tiene conciencia, no sabe nada de lo que está sucediendo. Pues este argumento no es válido, ya que, como podemos ver en las Sagradas Escrituras, el primer bautismo que se practicó en el pueblo de Israel fue el llamado bautismo de sangre, o lo que se conoce como la circuncisión. La circuncisión se practicaba en los niños para que pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Y adivinen a qué edad se practicaba. Pues veamos lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 17, versículos del 9 al 14. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido como tu casa, como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Palabra de Dios. Hermanos, así como escucharon en esta lectura, la circuncisión se practicaba a los 8 días de nacido. ¿Se imaginan qué escándalo para los hermanos separados? Porque hasta nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado. Y la pregunta es, ¿qué sabe un niño a los 8 días de nacido? ¿Tiene conciencia? Pues precisamente la respuesta es esta. ¿Quiénes se encargaban de llevar a circuncidar al niño? ¿Quiénes asumían la fe del niño delante de Dios? Sí, precisamente sus padres. E igual sucede con el bautismo. Son los padres, padrinos y familiares, e incluso toda la iglesia, la que asume la fe de ese niño y sirve como testigo de ese bautismo, que acerca a ese niño hacia Jesús. Y es por eso que la Iglesia Católica precisamente cumple con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 15. La palabra nos dice así: le traían también niños pequeñitos para que los tocara. Pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran diciendo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Palabra de Dios. Qué importante es entender esto, cómo nuestro Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que permitan que se acerquen esos niños a Él. ¿Por qué? Porque la acción del Espíritu Santo se da precisamente desde que recibimos el bautismo, desde los primeros días de nuestra vida. Escándalo para los hermanos separados. Lo mismo, estas palabras que le dijo Jesús a los discípulos, estas mismas palabras se las estaría diciendo a cada uno de ellos. Dejen que los niños vengan a mí, dejen que los niños reciban el bautismo, dejen que los niños reciban el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura no menciona el bautismo de niños de manera explícita, porque recordemos que el cristianismo iniciaba. Los apóstoles estaban enseñando una nueva doctrina, la buena nueva de Dios, y primero se convencía a los padres y se realizaba un bautismo de conversión,
para luego bautizar a toda la familia. Y cuando decimos a toda la familia, nos referimos a los hijos, a las esposas, a los sirvientes, a los esclavos, como sucedió con el caso de estos dos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Hechos 16, del 13 al 15, donde el Señor nos dice: nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. También encontramos este otro ejemplo de cómo llega el bautismo al jefe de la casa y luego a toda la familia. Hechos capítulo 16, versículo 32 al 34. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Esta frase, toda su familia, incluye a todos sus descendientes, a todos sus hijos, a su esposa, a su sirviente, a su esclavo, porque en ese tiempo se practicaba la esclavitud. Por lo tanto, no podemos decir que no se bautizaban también a los niños pequeños. Por lo tanto, el bautismo es algo que el Señor pide para todos y cada uno de sus hijos, no importa la edad, porque al igual que se hacía con la circuncisión, somos los padres los que asumimos la fe de nuestros hijos y somos testigos de ese bautismo, que luego, como vamos a ver más adelante, se confirmará por cada uno de ellos a través del sacramento de la confirmación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es esto: ¿qué recibimos nosotros los cristianos con el bautismo? Porque la Iglesia insiste en que el bautismo es un sacramento. Bueno, ¿qué recibimos? Uno, a través del bautismo es borrado nuestro pecado original. Dice el Salmo 51:7, versículo 7: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. Esto significa que nosotros adquirimos lo que se llama el pecado original, esa desobediencia de nuestros padres, y fuimos concebidos en pecado. Y ese pecado precisamente viene a ser borrado a través del sacramento del bautismo. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 18 al 19 nos dice: es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Palabra de Dios. Aquí veamos cómo la transgresión de nuestros padres, la desobediencia de Adán y Eva, nos acarrearon sentencia de muerte a todos, y cómo con nuestro Señor Jesucristo somos sanados, salvados y santificados. 2. ¿Qué nos da el bautismo? Nos convierte en miembro de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, y nos convierte en hijos de Dios. Miren qué importante es esto, hermanos. Hay mucha gente que se molesta, pero nosotros tenemos que hablar con la verdad del Evangelio. Nosotros, cuando nacemos, todos
somos criaturas de Dios, pero como criaturas tenemos el mismo estatus que un ratoncito, que una cucaracha, que un perrito. Es hasta que recibimos el bautismo que nos convertimos en hijos de Dios, en miembros de su iglesia. Es hasta ese momento. Es ahí la importancia del bautismo. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 47 y 48 nos dice: entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Es importante darnos cuenta que el bautismo no se le niega a nadie, que el bautismo es para todos, pero que solo existe un solo bautismo, como vamos a ver más adelante. Y este bautismo que recibimos nos convierte en miembros de la iglesia y nos convierte en hijos e hijas de Dios. Es por eso que al finalizar el bautismo, que normalmente se celebra antes, después o durante la Eucaristía, todos los presentes aplaudimos con gozo, porque estamos recibiendo a un nuevo miembro de nuestra iglesia, a un nuevo hijo de Dios. ¿Qué recibimos con el bautismo? 3. Recibimos el Espíritu Santo. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y es este Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo el que viene a transformar nuestros corazones. Es este Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, el Paráclito, el que va a estar junto a nosotros. Es el Espíritu Santo el defensor, el consolador, el fortalecedor, el santificador. Es este Espíritu Santo que va a transformar nuestros corazones. Es ahí la importancia del bautismo como sacramento de iniciación cristiana, porque a través del bautismo el Señor nos da su Espíritu Santo y nos da esa fuerza que viene de lo alto para que nosotros sintamos ese deseo, ese amor de buscarlo, de conocerlo, de servirle y de transformar cada una de nuestras vidas. Por otro lado, la fórmula del bautismo no es un invento de los sacerdotes ni un invento de la iglesia. Esta fórmula del bautismo la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Como podemos ver, la fórmula del bautismo es la fórmula trinitaria. Hay unas iglesias por ahí que andan bautizando solamente en el nombre de Jesús. Hay unas iglesias por ahí que andan bautizando al saber en qué nombre. Pero el verdadero bautismo es a través de esta fórmula trinitaria, donde nosotros invocamos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que se derrame esa bendición y esa unción sobre ese niño o esa niña. ¿Por qué en el bautismo utilizamos la figura de un padrino? Otra pregunta importante. La palabra padrino significa segundo padre, y ese padrino que escogemos para nuestros hijos es para ayudar en la formación del niño en la fe, aún más si los padres llegaran a faltar. Por eso es importante que sepamos escoger a los padrinos de nuestros hijos. Normalmente los católicos cristianos, por falta de conocimiento, escogemos al padrino solamente porque es amigo de trago, porque tiene venta, porque tiene reales,
porque es mi pipito, porque es el que me conoce todas mis mañas y no habla, no me vende. Por tantas razones bajas escogemos a los padrinos y no por la verdadera razón que lo debemos de escoger. Nosotros debemos de buscar a los padrinos de nuestros hijos, hombres y mujeres de fe, casados o solteros, para que ayuden en la formación espiritual de cada uno de nuestros hijos. Si bien es cierto y tienen la bondad, la dicha, la facilidad de ayudarnos de manera material, bienvenido sea, pero tampoco esperemos que los padrinos mantengan a nuestros hijos. Esto es muy importante. Ahora, otra pregunta que se nos hace siempre: ¿solamente hay que bautizar en un río, en un lago, en una laguna, en el mar, como hacen nuestros hermanos separados? ¿Será que el bautismo que hace la Iglesia Católica no tiene validez porque no es dentro de un río? Pues hermanos, los que afirman que solamente se puede bautizar en un río, en un lago, laguna, pues es una afirmación falsa, porque el verdadero bautismo, como dice Marcos capítulo 1, versículo 8, es con el Espíritu Santo. Y miren qué interesante, Jesús, el día de su bautismo, que por cierto no necesitaba bautizarse, Jesús recibe el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿dónde Jesús recibe el Espíritu Santo? Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 10. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu Santo bajaba sobre él en forma de paloma. Palabra de Dios. Es fuera del agua que nuestro Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, y no con agua, sino con el Espíritu Santo el día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego, como dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículo del 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Es aquí que nos damos cuenta que el bautismo se realiza con el Espíritu Santo. Sí, el bautismo, como vamos a ver más adelante, tiene muchos símbolos y uno de ellos es precisamente el agua, que representa la limpieza, la pureza que nos da el Señor a través de ese bautismo. Pero también es importante que sepamos que no solamente en el agua se recibe el Espíritu Santo. Además, San Pedro predicó lleno del Espíritu Santo en Jerusalén, donde según nos dice la palabra, 3,000 personas aceptaron a Jesús y se bautizaron. Y está comprobado históricamente y geográficamente que por Jerusalén nunca ha pasado un río. Por lo tanto, el bautismo de estos 3,000 hermanos fue un bautismo en el Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia puede administrar el sacramento del bautismo de 3 maneras. ¿Cuáles son estas 3 maneras? Aspersión, derramamiento e inmersión. ¿Cuál es la aspersión? La aspersión es cuando se dan bautismos masivos, en fiestas o en momentos especiales. Por lo tanto, hay un sacerdote nada más, un obispo, hay muchos que se van a bautizar y para no pasarlos a uno por uno se da a través de la aspersión, ¿verdad? El bautismo. La segunda es la que nosotros conocemos comúnmente, el derramamiento. Cuando llevamos al niño, lo acercamos a la pila bautismal y el padre toma el agua bendita y derrama sobre su cabeza 3 veces, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y la otra forma de bautismo es la inmersión, que es la que comúnmente practican los hermanos separados. En la Iglesia Católica también se practica este tipo de bautismo y se hace en una pila bautismal o en un barrilito bautismal, como hacen por ejemplo el bautismo los hermanos catecúmenos con sus niños. Ahora, lo importante es que cualquiera de estas tres formas de recibir el bautismo nos lleva a lo mismo, a la práctica del sacramento, a recibir el sacramento, a recibir la unción de Dios y a recibir el Espíritu Santo. Ahora veamos qué es lo más importante del bautismo. Que lo bauticen aquí, allá en una bonita iglesia con vestidito blanco. No, eso no es lo más importante. Lo más importante del bautismo, como dice nuestro Señor Jesucristo, es nacer de nuevo, nacer para el Espíritu. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 6, precisamente nos recuerda esa plática que tenía nuestro Señor Jesucristo con ese conocedor de la ley, Nicodemo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Y Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Y aquí la importancia del bautismo. Cuando nacemos de nuestra madre, somos carne, nacimos de la carne, somos criaturas de Dios. Pero cuando nacemos del Espíritu es a través del bautismo y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Finalmente, la gran pregunta que nos hacemos mucho: ¿me puedo yo bautizar en otra iglesia siendo ya bautizado en la Iglesia Católica? Porque hay muchas personas que de niños son bautizados en la iglesia y que después de adultos, por X o Y motivo, toman su decisión de dejar la iglesia y pasar a formar parte de una iglesia de nuestros hermanos separados. Y se bautizan. Y hay muchos que cambian una, otra y otra vez de iglesia. Y en cada una de iglesias ellos se bautizan. ¿Y por qué digo se bautizan? Porque que quede claro que es la palabra de Dios la que nos responde. En Efesios 4, versículo del 3 al 5, cuando el apóstol nos dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Así es que, hermano, me duele decirles la verdad, pero si usted ya fue bautizado en la Iglesia Católica, no está siendo bautizado en otra iglesia. Simple y sencillamente me lo están bañando, hermano. Me lo están bañando, me lo están mojando, pero usted no me lo están bautizando, porque como dice la palabra, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué me queda más compartir con ustedes? Pues la parábola del día de hoy. La parábola que tiene que ver con este sacramento del bautismo. Cuentan que en un pueblo llegó un sacerdote nuevo y lo ubicaron en su parroquia. Y a él le gustaba mantener todo limpio. Entonces vino la tarde, se puso a limpiar y dejó las bancas limpias, todo muy bonito, y se fue a dormir. Al día siguiente, en la mañana, se va a ver y mira que está lleno de popó de murciélago. A la iglesia llevaban a dormir murciélagos y todo el popó de murciélago caía sobre la mano. Entonces empezó a preguntar: ¿cómo puedo hacer para correr estos murciélagos? Entonces alguien le dijo: padre, ponga una manta roja, una sábana roja y va a ver que se van. Entonces el padre puso una sábana roja y al siguiente día amaneció igual, todo sucio, no se fueron. Le dijeron: padre, cuelgue ajo. Y el padre hizo unas rextras de ajo y las colgó y nada, hermano. Al siguiente día el mismo popó de murciélago. El padre vino y siguió preguntando y le daban una que otra receta extraña: fumigue, haga esto, ponga cruces, haga lo otro, eche sal.
y el padre hizo de todo y los murciélagos no se iban. Pero un día llegaron los feligreses y encontraron la iglesia limpia. Y todos asustados corrieron donde el párroco y le preguntaron: padre, ¿y los murciélagos? Se fueron, dice el padre. ¿Y cómo hizo, padre, para que se fueran? Sencillo, hijas. Agarré una pana de agua, le eché la bendición, me fui con la pana, llegué donde los murciélagos, agarré mi aspersor y les dije: yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde que los bauticé, no volvieron a llegar a la iglesia. ¿Sí? Cualquier parecido con nuestros hijos no es pura coincidencia. Así somos nosotros. Llevamos a nuestros hijos el día del bautismo y luego del bautismo les pasa como los murciélagos. No se vuelven a aparecer por la iglesia. Hermanos, tomemos conciencia de que la verdadera amistad con Dios es de compromiso y es de amor, y que a diario debemos de estar presentes en el templo, y que debemos de estar reunidos en la iglesia, y que debemos hacer iglesia, y que debemos bautizar a nuestros niños para que reciban todas estas gracias de parte del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este maravilloso sacramento del bautismo. Sabemos que el bautismo nos convierte en hijos tuyos, que nos dona tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a no entristecer a este Espíritu Santo y a tomar conciencia de la importancia del bautismo en la vida espiritual para nuestros hijos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.